o buenas noches, dependiendo. Un gusto de tenerlos hoy aquí. Hoy vamos a trabajar un poquito en lo que yo llamo cultura general. Es información que posiblemente no entre en ningún examen para la licencia de radioaficionado, pero es muy buena idea conocer y además es base para otros temas. Ok, bueno. Entonces yo quiero... acá. Entonces quiero compartir la cámara. ¿Dónde estás? Así te saludo, vení. Acá estoy, hola. Hola, Canela. Bueno, no sé si se ve. Sí. Sí, se ve. Hay un instrumento. Hola, buenas noches. Buenas noches. En electrónica hay toneladas de instrumentos, inclusive todos los días se inventa uno nuevo, pero básicamente hay 4 o 5 a lo sumo que son los que más se usan. El multímetro o tester, el generador de señales, algún tipo de atenuador, y uno de ellos es el osciloscopio. Ya lo habíamos mencionado el otro día. Es un instrumento caro, en general son caros. Los analógicos, posiblemente más caros que los digitales, porque usan tecnología que ya de por sí era cara y ahora con el tiempo se hizo más cara porque no se produce más. Sí. Y los digitales, por motivos obvios de tecnología nueva, también son caros. Pero bueno, básicamente nadie dice de que todo radioaficionado tenga que tener un osciloscopio, pero si alguna vez tienen oportunidad, es una buena inversión. Sí, están aproximadamente uno de 50 MHz de buena calidad, está en 35.000 pesos más o menos, y uno de 100 MHz está a 10.000 pesos más, que antes eran incomprables. Un osciloscopio de 100 MHz era una cosa carísima. Exacto. De hecho, yo tengo un osciloscopio que tiene más años que la humedad, pero bueno, funciona. Es pesado, no es precisamente uno de esos que se lleva en el bolsillo, pero funciona. Básicamente en el osciloscopio se ven, digamos, convierte la señal electrónica o eléctrica en una imagen que representa tensión en función de tiempo. Por ejemplo, para una señal sinusoidal, lo que vamos a ver es una sinusoide como la que se representa acá, donde en el eje X es tiempo, segundos, milisegundos, microsegundos, y en el eje Y es tensión, en volts, en milivolts, en lo que sea.
Para una onda cuadrada, la representación sería esta, Sí. una onda triangular. Después hay algunas que se llaman diente de sierra. En este caso es un diente de sierra pendiente positiva, porque va creciendo a medida que transcurre el tiempo. El tiempo transcurre de izquierda a derecha. Y una diente de sierra con pendiente negativa es lo opuesto, es la caída. En función del tiempo, la tensión cae y va a valores posiblemente negativos, como en este caso, o no. Bien. Un ciclo completo sería desde cero, vamos a decir que de que este punto acá, a ver, quiero el cursor, ¿dónde está? Disculpen. Es arriba, Leo. Sí, sí. Donde inicia esta sinusoide, por ejemplo, llamémosle que esto es cero, entonces un ciclo completo sería hasta el próximo punto donde pasa por cero para una sinusoide completa, es decir, un semiciclo positivo, un semiciclo negativo. En otras palabras, acá en este dibujo tenemos dos ciclos, casi tres, dos ciclos y fracción, casi tres. Para esta onda cuadrada, lo mismo, un ciclo completo sería desde este punto hasta este otro ciclo hasta este otro punto, y otro ciclo hasta un poquitito más acá. No sé si puedo ampliar esto un poquito. Más o menos. Bueno, pero creo que se entiende. Estos serían dos ciclos hasta acá y un poco más hasta la próxima subida, que estaría un poquitito más allá. Y la misma idea con la onda triangular. Aclaro que esto es una tensión, puede ser 0 volt o puede ser menos 5 volt o puede ser 5 volt positivos y 10 volt positivos. Eso es relativo y depende de cómo cómo estén las perillas del osciloscopio, para representar esto en la pantalla. Lo importante es tener en cuenta de que uno tiene que tomar una referencia de decir, bueno, si esto es nivel de tierra, 0 volt, estos serán, por ejemplo, lo que sea el valor que fuere, vamos a decir 5 volt para decir, esto es 5 volt, esto es 0 volt. Pero eso es muy relativo, depende de cómo se hayan ajustado las perillas del osciloscopio. Lo que quiero es bajar esto. Tenés que volver al cursor Sí, del mouse, sí, no te deja. Pero el cursor del mouse se ve, ¿eh? ahí está. Ahí se ve el cursor del mouse, lo podés usar como Sí. puntero. ¿Se Se ve puede? Bueno, perfectamente ahí. perfecto. Bueno, entonces, volviendo, en las ondas cuadradas o rectangulares, además de la frecuencia siendo la cantidad de ciclos que se repiten por segundo, y de la amplitud sería desde este valor hasta este otro valor, hay algo que se llama el ciclo útil o ciclo de trabajo. En inglés, duty cycle. Vamos a verlo así. Cuando la señal está
en el nivel alto o on o 1, digamos, ya hablando en binario, digamos, durante cuánto tiempo está encendida esa señal respecto de cuánto tiempo está apagada. En otras palabras, la relación entre el tiempo que está encendida y el tiempo que está apagada. En este caso, 75%, en este caso 50%, es decir, 75% aquí y 25% en esta porción, 50% encendida, 50% apagada. 25% encendida, 25% apagada. Acá lo hacen respecto a una tensión, en el estado encendido, lo hacen respecto de una tensión de 3,3 volt. Bueno, 3,3 volt puede ser esa tensión o puede ser cualquier otra. Entonces multiplican eso por 0,75 y obtienen una tensión promedio de 2,48. En el caso del 50%, esa tensión es 1,65. En el caso del 25% es 0,63. ¿Cómo se obtiene esa tensión? Bueno, vendría a ser, vamos a decir de que contratamos 3 camiones de arena y los 3 camiones llegan al mismo tiempo y desparraman la arena en 3 pilas. Las pilas tendrán una cierta altura. Después viene un señor con una topadora y alisa todo y pone todo parejito. Bueno, la altura de esa arena, que inicialmente eran 3 montañas, ahora va a ser ese valor promedio. En electrónica eso se logra con un circuito que se llama integrador, que es muy sencillo. Es un amplificador operacional, una resistencia, un capacitor, responde a esta fórmula que no vamos a entrar en detalles acá, que el valor de salida es proporcional al ciclo de trabajo de estos pulsos rectangulares. Preguntas. ¿No hay preguntas? A ver. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Eso es lo que se conoce como mezclador? No. Esto es un integrador. El mezclador es otra cosa totalmente diferente. Ya vamos a llegar. Cuando hablemos de receptores, vamos a hablar de receptores en general y a veces en transmisores también, hay una etapa que se llama mezcladora. Ok, gracias. ¿No? ¿No más preguntas? Ok. Hay algo que quisiera conversar con ustedes. A ver. Porque yo noto que a ver. Yo noto que hay gente que se conecta al Zoom con nombres, primer nombre. Ahora, por ejemplo, una de las cosas que yo noto es que tenemos 6 Pablos, 4 Gustavos, 3 Carlos Alberto, 3 Diegos, 3 Eduardos, en fin.
hay varias veces el mismo nombre. Bueno, eso no es culpa de nadie. Lo que les pediría es que o la licencia de radio o el nombre medianamente completo como para identificar quién es quién. Realmente apreciaría mucho que somos gente grande y no tenemos que andar escondiéndonos atrás de ningún tipo de seudónimos o nombres parciales. Y creo que ya inclusive en alguna oportunidad a un par de muchachos les pedí que se identificaran completo, porque hay, por ejemplo, en este caso, 4 Gustavos. Bueno, está bien, perfecto. Por favor, pone algo más como segundo nombre o el apellido o la licencia de radioaficionado si tenés, y así podemos saber de quién se trata, porque ocurre lo siguiente, en los años que tengo, que no son pocos, he dado clases a nivel universidad, a nivel empresa privada, pero nunca tuve este tipo de audiencia, gente que enmascarada o que no se sabe quiénes son. Siempre se puede establecer quién es. De hecho, quien quiera saber quién soy, lo único que tiene que hacer es buscar en qrz.com quién es Lima Whisky 5 Delta Mike. Y después de todo, somos radioaficionados y una de las cosas que hacemos normalmente los radioaficionados es identificarnos con nuestra señal distintiva. Quien no tenga señal distintiva se identificará con su nombre. Y finalmente, si hay alguien en el grupo que no está inscrito en la lista de Carlos Carbonell, lo puede hacer con un email a tallerderadioafición en @gmail.com, indicando nombre y apellido, señal distintiva si la posee, localidad, provincia, país, email y si es menor de edad. Porque en el caso de menores de edad es posible que pueda participar de una especie de beca que ofrecen algunos colegas. Aclarado esto, les pediría que se identifiquen más o menos en forma inequívoca, y si no, yo personalmente le pedí a un colega que se identificara varias veces y no hace caso, bueno, la próxima vez directamente lo elimino del grupo. Bien. No sé qué pantalla estoy compartiendo. Acá. Hoy vamos a hablar de los osciladores. El oscilador es una etapa muy frecuente en general en comunicaciones. Es nuestra fuente de señal. A ver si puedo ampliar un poco esto. Bueno, básicamente es un amplificador, en general un amplificador clase A, como vimos la clase pasada. Un amplificador clase A donde hay una red de realimentación. Esa red de realimentación hace que una parte de la salida se vuelva a inyectar a la entrada del amplificador. ¿Qué es esto? Seguramente muchos de ustedes, si no todos, habrán tenido oportunidad de
haber ido a alguna reunión donde hay alguien con un micrófono en la mano, en un escenario, y de repente se escucha un ruido, ¡pi! Un silbido, vamos a llamarlo así, bastante fuerte. ¿Qué es eso? Que a través del micrófono parte del sonido de los parlantes se vuelve a inyectar en el amplificador y así indefinidamente, y eso produce una oscilación, en algunos casos bastante molesta, especialmente si el volumen está alto. Esa realimentación que se produce a través del micrófono en un oscilador se hace intencionalmente a través de una red especialmente diseñada, generalmente donde hay un circuito sintonizado dentro de esa red de realimentación para una determinada frecuencia. Esto puede ser un oscilador de audio, puede ser un oscilador de alta frecuencia. El oscilador es oscilador en cualquier rango que se elija. Puede ser muy baja frecuencia, medias, altas, altísimas. No tiene, digamos, lo único que diferencia es los componentes. En algunos se usarán transistores especiales para alta frecuencia, en otros osciladores no. Pero básicamente es la misma idea. Y el criterio para diseñar esta red de realimentación se llama los criterios de Barkhausen, que realmente no vamos a entrar en detalles acá porque esto realmente es irrelevante para este nivel de instrucción. Básicamente el oscilador tiene que oscilar. Si no oscila, no es un buen oscilador. Más allá de eso, los criterios y fórmulas matemáticas, bueno, eso lo dejaremos para otra oportunidad. Y hay distintos osciladores. A ver si puedo ampliar un poco esto. Hay distintos osciladores. Está el oscilador a cristal, que ahora vamos a explicar qué es un cristal. Después está el oscilador Colpitts, que es básicamente la red de realimentación se hace a través de un divisor capacitivo en el circuito sintonizado que realimenta parte de la señal al transistor que está oscilando. El oscilador Hartley, que es la misma idea, pero en vez de ser un divisor capacitivo, es un divisor inductivo. Acá la bobina tiene una derivación que reinyecta parte de la señal de salida al transistor. El Armstrong es a través de dos bobinas. Este es el circuito sintonizado que da la frecuencia en la que oscila. Una parte de esa señal se inyecta al emisor del transistor y el circuito de salida de colector es el que produce una interacción con esta bobina para inyectar una parte de realimentación. Y después hay osciladores que son por cambio de fase. En este, por ejemplo, este es un amplificador operacional y una red de capacitores y resistencias que produce una rotación de fase y realimenta el operacional. Generalmente esto se usa para osciladores de audio, no hay osciladores de radiofrecuencia con esta topología. Lo mismo que este oscilador puente de Wien, también son redes de resistencia y capacidad que definen la frecuencia de resonancia y esto realimenta
parte de la señal de salida a la entrada del operacional. El oscilador CLAP, que vendría a ser una especie de Armstrong, porque aunque parece un Colpitts, en realidad la parte central de esto está conectada más. A la realimentación se produce a través de este capacitor, esta inductancia, este capacitor, y se reinyecta a través de la base del transistor. El Bakar más o menos la misma historia, nada más que con divisor capacitivo. En otras palabras, hay no menos de 10 topologías de osciladores, cada uno con sus ventajas y sus desventajas. Hablando de el oscilador a cristal, yo me salté una filmina. ¿Dónde está? El cristal de cuarzo, muy abundante en la zona de Córdoba, tiene características que se llaman piezoeléctricas. El cristal de cuarzo es un silicato un óxido de silicio, un silicato. Puede ser incoloro o blanco. No sé si alguna vez alguno de ustedes ha tenido oportunidad de ver un cristal. Yo estuve en una zona donde había y tuve la satisfacción de sacar algunos a martillo y cortafierro de unas rocas infernales de duras, pero bueno, era nada más que por la curiosidad. Los que yo saqué no tenían ni siquiera la forma de esto, eran simplemente un cristal, un prisma hexagonal con las puntas rotas inclusive. ¿Qué es el fenómeno piezoeléctrico? Si a uno de estos cristales uno le coloca un par de electrodos de alguna manera y lo golpea, es decir, que produce una vibración mecánica, el cristal produce una señal eléctrica. No muy alta, no es un magiclick de esos de encender la hornalla del fuego, de la cocina, pero produce una señal eléctrica. De la misma manera, si uno a través de esos electrodos le inyecta al cristal un pulso eléctrico, el cristal se deforma mecánicamente. No mucho, pero se deforma. Esa característica se aprovecha para generar una señal eléctrica, generalmente del tipo oscilación de radiofrecuencia. Si quieren leer un poco sobre el tema, en Wikipedia hay una muy buena descripción del fenómeno piezoeléctrico. El circuito equivalente es este. ¿Alguien me puede decir qué tipo de circuito es este? ¿Serio, paralelo? Escucho ofertas. Si no me equivoco, en serie. Serie, Leo. Bueno, esta parte de acá es un circuito serie y esta parte de acá es un circuito paralelo. Este aquí, que si se fijan la impedancia es 0 en una frecuencia 1, que corresponde a la parte serie, y una impedancia altísima en la frecuencia 2, que corresponde a la parte paralelo. Curiosamente, estas dos características se aprovechan para hacer filtros, los filtros de cristal, que también vamos a hablar de ellos, se usan mucho en banda lateral única, aprovechan esa propiedad de los cristales para introducir selectividad, pero eso lo vamos a hablar más adelante.
Por el momento esto es un circuito equivalente serie paralelo que sirve para oscilar. ¿Para oscilar dónde? En un circuito que está, ¿dónde lo tengo? Acá. Bueno. Acá. Este transistor tiene la salida conectada a la entrada a través de un cristal que hace de filtro o de circuito sintonizado, mejor dicho, para una frecuencia en particular. Esto es un amplificador de los que hablamos el miércoles pasado, un amplificador clase A, donde la salida se reinyecta a la entrada a través del cristal, que es un circuito sintonizado a una determinada frecuencia. La industria de los cristales, cuando yo era joven, allá hace mucho tiempo, era carísimo. Comprar un cristal era caro. Después, con el tiempo, se empezó a sintetizar el cristal y ahora uno va a cualquier negocio de electrónica y un cristal de 4 megaciclos, a lo mejor puede llegar a costar, qué sé yo, 200 pesos, 300 pesos. Nada que ver. El precio de los cristales cayó una barbaridad. ¿Por qué? Porque esto antes se tallaba a mano. Había gente que conseguía los cristales de cuarzo, los cortaba, había un proceso muy estricto para cortarlos porque no cualquier corte servía, y después había que pulirlo y después pulirlo aún más para llevarlo a la frecuencia que se pedía. Ergo, ese hombre trabajaba a lo mejor un día entero para conseguir un cristal, para fabricar un cristal. Hoy en día fabrican miles en un par de horas. No para la frecuencia que uno quiere, es decir, si uno quiere una frecuencia en particular, todavía tiene que recurrir a esos talladores de cristales. Bien. Estos son osciladores en general sinusoidales. Que responden a una frecuencia de resonancia, que es lo que habíamos visto en circuito serie, LC, circuito serie y paralelo, 1/2π raíz de LC, donde L se expresa en henrios y C en faradios. Si acá usamos microhenrios, tenemos que ajustar con 10 a la menos no sé cuánto, o 10 a la menos no sé cuánto para la capacidad en microfaradios o picofaradios. Y después están los osciladores de onda cuadrada y de ondas triangulares. ¿Qué son estos osciladores? En general se usan para circuitos digitales, en algunos casos para algo en particular en comunicaciones. No son muy frecuentes, pero sí se ven. Esto es con 2 transistores y bueno, acá hay 2 salidas, pero en realidad una es la misma salida que la otra, nada más que atenuada, una onda cuadrada. Acá hay un amplificador operacional bastante conocido con una red de realimentación. El famoso integrado 555, este es un integrado muy conocido y se usa también mucho para generar una onda cuadrada o triangular. Y esto es lo que se llama flip-flop, que son 2 transistores donde uno está encendido y el otro apagado y después se invierten. Entonces eso hace que la salida sea una onda cuadrada. Y los osciladores de onda triangular, que en este caso es un generador de onda cuadrada y un integrador como el que vimos hace un ratito cuando expliqué
el ciclo útil, lo que hace es integrar el área del pulso rectangular para convertirlo en un pulso triangular. Y este otro que es más o menos la misma historia que este 741 también. Genera, en vez de generar una onda cuadrada, genera una onda triangular por integración. Acá se produce la integración. Bueno, todo esto sí. Todos estos osciladores proveen una señal sinusoidal, triangular, rectangular, y ahora vamos a ver un poquito, a ver cómo, ¿dónde lo tengo? Acá. ¿Se acuerdan que empecé hablando del osciloscopio? Bueno. Yo ahora voy a querer compartir acá. No sé hasta qué punto van a poder apreciar este video. Les recomiendo, esto es una universidad española, no recuerdo qué universidad es, creo que es de Sevilla, pero no estoy seguro. Bueno, no viene al caso. Está en YouTube. Lo que van a ver ahora está en YouTube y lo pueden ver en cualquier momento. Voy a tratar de concentrarme nada más que en la parte que nos interesa, como para que tengan una idea de qué es este instrumento del cual les hablé, que permite visualizar lo que pasa en un circuito, la señal, ya sea sinusoidal, rectangular, triangular, diente de sierra, lo que sea, porque hay, en cuestión de señales, las que mencioné son las que tienen nombre, después están otras que ni siquiera les puede poner nombre porque no hay ningún elemento ni en la naturaleza ni en la ciencia que se pueda llamar de alguna manera como a veces se ven algunas ondas. Bueno, vamos a ver este video a ver qué es lo que se puede aprovechar. No se está reproduciendo, ¿no? Yo no lo estoy viendo. No se está reproduciendo. Ah, ok, espera. A ver qué es lo que pasa. Sí, generalmente si uno lo selecciona funciona mejor. Ahora sí. ¿Se ve en la pantalla equipo de trabajo? Sí, ahí si lo podés poner en pantalla completa, capaz que... Espectacular. Perfecto. ¿Se ve bien? Sí. Ahí vamos. Ok. De 10, Leo. El osciloscopio es un instrumento de medida que permite representar gráficamente señales eléctricas que varían en el tiempo. Consta de una pantalla, donde se representa la señal eléctrica, y una serie de mandos que permiten ajustar la visualización para facilitar la medida. Normalmente tiene dos ondas, para realizar la medición. Para conectar adecuadamente una sonda, no basta únicamente con poner en contacto la punta de medida con el lugar concreto donde se quiera medir. Es también necesario poner la pinza de la sonda conectada a masa. Respecto a la pantalla del osciloscopio, en ella se muestra un eje de coordenadas, representándose normalmente en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical el voltaje. Si el osciloscopio representase justamente la señal que estamos midiendo, en la pantalla tendríamos una imagen, como la que se puede ver.
Dicha imagen no es fija y no permite hacer medidas sobre ella. Esto se produce por el siguiente motivo. La señal comienza a dibujarse en la pantalla del osciloscopio, y cuando el trazador llega al final del eje horizontal, comienza un nuevo trazo desde un valor aleatorio. La continuación de la señal no coincide con el primer trazo, por lo que parecerá que la misma se ha desplazado. Si se visualizan distintas trazas de señal sucesivamente, la imagen aparece desplazándose en la pantalla. Para resolver este problema se usa el disparador. Se entiende por disparo el inicio del barrido horizontal. Para conseguir que se produzcan en fase, los barridos horizontales comienzan cuando la señal de disparo alcanza un determinado nivel, bien en los flancos crecientes o en los flancos decrecientes, el mismo para todos los barridos. Para que se produzca una superposición perfecta, la señal de disparo tiene que estar perfectamente sincronizada con la de entrada. La opción más simple consiste en tomar, como señal de disparo, la propia señal de entrada. En la pantalla se muestra un símbolo indicando el nivel del disparo, que puede ser desplazado con los mandos para estabilizar la imagen. Si el nivel se sale del rango de la señal, esta se vuelve a desplazar. Los controles básicos del osciloscopio permiten ver la señal medida con claridad. Los controles del eje horizontal permiten cambiar la escala de tiempo, para ver detalles de la señal en pequeños intervalos temporales, ya sea en milisegundos, microsegundos, nanosegundos, según las características del instrumento. Además, podemos desplazar la señal hacia la derecha o hacia la izquierda para ajustar la imagen al entramado de la pantalla. En la señal que podemos ver en la pantalla, la escala de tiempos es de 250 microsegundos. Esto quiere decir que cada una de las divisiones del entramado en la dirección horizontal representa un intervalo de 250 microsegundos. Las subdivisiones nos permiten tomar datos referentes a incrementos de tiempo menores que la escala. En este caso, cada subdivisión equivale a 50 microsegundos. Igualmente, los controles del eje vertical permiten cambiar la escala de tensiones para ver la señal con claridad en la pantalla en función de su amplitud, ya sean voltios o milivoltios, según las características del osciloscopio. De la misma manera, se puede desplazar la señal hacia arriba o hacia abajo, para ajustar la imagen al entramado de la pantalla. En el caso que se muestra, la escala de tensiones es de 100 milivoltios. Esto quiere decir que cada una de las divisiones del entramado en el eje vertical representa un intervalo de 100 milivoltios. Las subdivisiones nos permiten tomar datos referentes a incrementos de tensión menores que la escala. En este caso particular, la subdivisión indica 20 milivoltios. El osciloscopio dispone de un selector con 3 posiciones: DC, AC y GND. Si se pone en la posición GND, aparece una línea horizontal, junto con un símbolo, que nos indica la posición en la que el osciloscopio localiza la tensión de la masa o referencia, cortocircuitando internamente la masa y el terminal de medida de la sonda, sin que afecte al circuito que se mide. Ahí localizamos el cero de tensiones. Podemos desplazar la línea junto con el símbolo hasta un punto de referencia cómodo donde realizar nuestras medidas. Por ejemplo, en mitad de la pantalla si tenemos señales positivas y negativas. Hacia arriba si tenemos señales negativas, o hacia abajo si trabajamos con señales puramente positivas. Una vez fijado el cero de tensión, es posible realizar medidas absolutas de voltaje, a partir de la distancia vertical entre cada punto de la señal en la pantalla y el nivel GND. Con el selector en la posición AC o DC, volvemos a ver la señal. Sin embargo, hay una diferencia entre ambos. En el modo DC, la señal se muestra tal y como es. En el modo AC, el osciloscopio elimina la componente continua de la señal, es decir, su valor medio. A continuación veremos un ejemplo de cómo utilizar el osciloscopio para medir una señal concreta.
Vamos a introducir en el osciloscopio una señal de 5 voltios de valor medio y una variación en torno a este valor de 0,2 voltios. Siempre es recomendable empezar la medida en modo de acoplamiento de EC y con un selector de escalas grande para poder localizar la señal. Como podemos observar, es difícil visualizar la señal variable en la misma escala que el valor medio. Podemos intentar mejorar la visualización desplazando la referencia de tensiones, GND, hacia la parte inferior de la pantalla y disminuyendo la escala vertical de 2 voltios a 1 voltio. De esta forma veremos que con una escala de 1 voltio por división, entre la tensión de referencia y el valor medio de la señal hay 5 divisiones, lo que se corresponde con los 5 voltios de valor medio. Sin embargo, sigue siendo difícil ver la amplitud de la señal variable. Poniendo el selector en el modo AC, se bloquea el paso de la componente continua de la señal y vemos en la pantalla únicamente la componente variable. Finalmente, usando el selector de escala vertical, podemos ajustar adecuadamente la señal para su visualización y medida. Bueno, no sé si se pudo apreciar el... Basta. Shut up. En la última parte, donde hace la medición de de la señal alterna, digamos, que aparece sobre los 5 volt, que vendrían a ser 200 milivolt de lo que se llama ripple. ¿Se acuerdan cuando hablamos de fuentes de alimentación? Dijimos de que había un filtro y ese filtro eliminaba todas las variaciones. Bueno, a veces ese filtro no es perfecto y hay una pequeña variación, especialmente cuando se están trabajando con corrientes muy altas. Es muy difícil hacer un filtro que elimine totalmente la componente alterna y a veces hay un cierto ripple en la tensión continua. Obviamente, si eso después se pone en un amplificador de muy baja señal, va a producir un zumbido espantoso, pero si es a la salida de un amplificador de 50 watts o de 100 watts, un pequeño ripple de unos pocos milivolts no va a producir demasiado ruido. Bien. Por favor, preguntas. Leo, ¿Sí? lo que quería preguntarte si bueno, con respecto a este tema del ripple, para poder medir en un osciloscopio el ripple de una fuente lo hago en DC, si mal no entendí por el video de recién. No, justamente en AC, porque vos querés ver la componente variable o alterna, dejando de lado la componente continua. En otras palabras, si vos tenés una fuente de, digamos, 12 volt con 100 milivolt de ripple, vos no querés ver los 12 volt, porque ya sabés que la fuente tiene 12 volt. Vos querés saber cuánto exactamente de ripple tiene. Entonces tenés que eliminar la componente continua y eso se hace con el osciloscopio en la posición AC. Perfecto, gracias. Nada. ¿Más preguntas, por favor? Sí, cuando habló de los electrodos en el cuarzo, ¿Sí? nunca se unen como un diapasón. Son dos electrodos que hace vibrar a uno de los dos.
No, a ver, me gustaría, no tengo un dibujo como para mostrarlo, pero el cristal de cuarzo, así como lo vimos en la foto, el prisma, el prisma hexagonal, eso existe en la naturaleza. Después se corta. Y se corta y Sí. se hace una lámina que vendría a ser como, a ver, como una pastilla finita de cuarzo. Sí. Las que yo he visto, las más gruesas que he visto, han sido un par de milímetros y son cristales de frecuencia muy baja. Los cristales de frecuencia alta, tipo 10 megaciclos, una cosa así, la lámina de cuarzo es un papelito. Ese papelito de cristal está encerrado entre dos placas cuadraditas del mismo tamaño que el cristal en sí. Y se golpea una. No se golpea nada. El cristal está encerrado entre dos placas como si fuera un sándwich de miga, Sí. donde las dos tapas de pan son las placas y el queso que está adentro es el cristal. Sí. Las placas están conectadas a los terminales del cristal y hay un resortito que mantiene todo eso apretado, nada más. ¿Y Es todo lo cuándo que... vibra? Que usted dijo que se golpeaba y el cristal vibraba y generaba una Bueno, corriente. eso es el efecto piezoeléctrico. Nadie va a golpear el cristal. El cristal vibra por la variación del pulso eléctrico, no por vibración mecánica. Ok, No perfecto. sé si me explico. No hay Sí, ningún sí. no hay ningún tipo de movimiento mecánico dentro del cristal, excepto la vibración del cristal en sí por el pulso eléctrico que se le aplica. Ok, Es ok. como, a veces yo uso el ejemplo, es como el sapo que infla la barriga cuando respira. Nadie le dice que infle la barriga, la infla sola. Perfecto. Le agradezco. No, ningún problema, al contrario. Una consulta, Leo. ¿Sí? La frecuencia que trae grabada el cristal, ¿esa es la frecuencia que nos daría 0 ohm de impedancia? ¿Vendría a ser? ¿Es que estaría en resonancia? Bueno, no, la frecuencia de resonancia del cristal es la frecuencia donde la impedancia se hace infinito. La otra es una frecuencia secundaria. Perdón, a ver, no, perdón. No, señor, dije mal, me corrijo. La frecuencia que trae grabada el cristal es la frecuencia de resonancia del circuito serie. Perfecto. Muy amable. Ahora, cuando se fabrican filtros con cristales, se tienen que conocer las dos frecuencias porque lo que se procura es que coincidan justamente las frecuencias serie con todas igual y las frecuencias paralelo todas igual. Es bastante complicado. Perfecto. Gracias, Leo. De nada. Más preguntas, por favor. No hay más preguntas. Bueno. ¿Leo? ¿Sí? ¿Algún lugar donde se pueda buscar más información respecto de la resonancia del cuarzo, información al respecto? Yo algo busqué en internet, pero no hay mucho, pero podrías adicionar un poco de información al respecto. Bueno, yo en este curso no lo haría eso porque hay gente que lo que quiere es sacar dar su examen para la licencia de radio y digamos, Entiendo. inclusive hay chicos que están en escuela primaria o primeros años de escuela secundaria y ahí hay mucha matemática y no quiero complicarles la vida porque
todavía le falta un buen camino para recorrer para poder entender matemática un poco más elevada. Yo también estuve buscando en internet en un momento información sobre filtros a cristal y encontré varios lugares. Es cierto, no es muy abundante la información, pero hay varios lugares donde uno se puede interiorizar un poquito más. Inclusive hay algunos programas que se pueden descargar, programas para PC, para planificar, digamos, un filtro dependiendo del número de polos y demás. Pero sí es cierto, no hay Sí, Leo, una fuente. también pasa que la tecnología de filtro a cristal es una tecnología que tiende a desaparecer. De filtros a cristal para frecuencias intermedias, que después lo vamos a ver. Los equipos prácticamente hoy en día, me estoy refiriendo por ahí a los equipos de HF, tienden a... Los cristales se están usando mucho hoy para hacer oscilar después en onda cuadrada para los microprocesadores. Y todo tiende a la digitalización, Sí. a sintetizar la onda. Porque bueno, el cristal funciona en una frecuencia fija y hoy en día los circuitos buscan lo contrario. Si bien, bueno, lo digo como para por ahí ampliar un poquito, hay cristales que pueden trabajar en una sola frecuencia y hay cristales que pueden trabajar en varias frecuencias, que son múltiplos. Tienen un corte diferente de la lámina de cuarzo. Y bueno, es como todo tema en la electrónica da para mucho. En algún punto hay que cortarlo y tenemos que seguir con otro tema porque si no podríamos hacer todo un curso de osciladores. Sí, seguro. Hay mucha tela para cortar. Así que bueno, pero bueno, ahí compartió Diego un PDF. Hay información, por ahí hay que buscarla en inglés, porque la mayoría de la información que está sobre electrónica en internet de mejor calidad, en español no hay mucho, pero en inglés sí. Bueno, Así sí. que bueno, ese es Sí. un tip que les tiro como para que... Y donde muchas veces hay es en las páginas de las universidades. Exactamente. Hay mucha información e información de calidad, porque ojo, también hay mucha información basura en internet. Así que bueno, Así es. eso es lo que tratamos de hacer en el curso, de seleccionar la información y tratar de presentarla lo más amenamente posible. Correcto. Bueno, Así es. Perfecto, ¿Sí? gracias. Leo, ¿puedo hacer una pregunta tonta? ¿Seguro? No hay preguntas tontas. No, Hay hay una respuestas cosa que yo... tontas nomás. Bueno, el tema es el siguiente. Yo siempre he escuchado, mandé a pulir los cristales del equipo. ¿Se refieren a estos cristales de los cuales vos hablaste? ¿Eso solo sí o no? Decime nada más. Dependiendo, mira, yo trabajé, cuando muy joven, yo trabajé en una empresa que fabricaba equipos de comunicaciones. Y se gestionaba la frecuencia con la Secretaría de Comunicaciones, en ese entonces, ahora sería el ENACOM. Eran frecuencias comerciales. Entonces, había que mandar a pulir los cristales, porque los cristales venían de una cierta frecuencia y había que ajustarlos a la frecuencia final. Ahora, más allá de pulir los cristales para ajustarlos a una frecuencia, yo nunca escuché de otra cosa, de otro procedimiento, digamos, para pulir cristales que no fuera para ponerlos en frecuencia. yo quería acotar una cosita que Gracias. yo sí lo he visto. Por favor. Pulir
como el mismo verbo lo dice, creo que no se puede, porque una vez que el cristal está armado, lo que lo podés correr en frecuencia no es mucho. El truco que yo he visto que usan es usar un fibrón indeleble y le hacen un puntito, una marca sobre las placas, digamos, metálicas que tiene el cristal al costado, y con eso lo corren de frecuencia. Estamos hablando de muy poquito. No vamos a correr un cristal de 7100 a 7150 kilociclos. No, para nada. Eso es una enormidad de diferencia de frecuencia. Estamos hablando de ciclos, muy, muy poquito. Así que, bueno, puede ser eso. Generalmente los circuitos no necesitan, un transceptor no necesita pulir los cristales. Eso no sé de dónde habrá salido. Porque todos los circuitos tienen un ajuste. Un oscilador, más allá del cristal, tiene un ajuste. Lo que sí es muy común es que si dejamos el equipo apagado, guardado dentro de un ropero, con baja temperatura, con humedad durante 5 años o 10, cuando lo saquemos, no anda. O está corrido en frecuencia. ¿Por qué? Porque la humedad y la falta de tensión hace que los capacitores electrolíticos se arruinen o se degraden, y eso descalibra el ajuste. Entonces va a requerir un ajuste. Y a veces en los circuitos ya con más tensión, los capacitores se arruinan y después explotan, se secan, lo que digamos, pierden el líquido electrolítico. Eso es lo más común. Si se cambiaron los capacitores por nuevos, también habría que reajustar todo, porque estamos hablando de circuitos que se ajustan, un transceptor en diferentes puntos, se ajustan a diferentes frecuencias, y eso tiene que estar todo perfectamente hermanado. Yo creo que el paso del tiempo y la falta de uso son los dos puntos, digamos, peores enemigos, y la humedad son los peores enemigos de los equipos electrónicos. Pero nunca escuché lo de pulir los cristales. Todo equipo tiene presets, o sea, resistencias variables para ajustar diferentes valores críticos en distintos puntos. Por eso los equipos traen pines que se llaman test point, TP, saben decir, TP1, TP2, donde ahí conectás el osciloscopio, el frecuencímetro, el analizador de espectro, para ver qué es lo que hay, y en el manual de ajuste te dice, bueno, en ese punto tiene que haber tal frecuencia, o tal forma de onda, o tal voltaje. Entonces, y tenés que ajustar tal preset, y con eso se calibra. Obviamente hay que tener el instrumental adecuado para ese tipo de precisión. No se puede hacer con un tester. Bueno, lo que tienen los cristales, y eso es lo que no mencioné antes, que debería haber dicho, es que el cristal tiene una frecuencia de resonancia muy estable. Inclusive se usan cámaras térmicas para mantener el cristal a una determinada temperatura para evitar que se corra. Las estaciones de radiodifusión, que tienen una frecuencia asignada que deberían respetar, tienen el oscilador encerrado, es un oscilador a cristal encerrado en una cámara térmica. Lo mismo que las estaciones costeras o terminales aéreas. Sí, es un hornito. Así es. Chiquito, que Ahora, mantiene el cristal caliente. así es. La estabilidad del cristal de por sí, aunque no esté en una cámara térmica, es mucho mejor que cualquiera de los osciladores que vimos antes. Sí. El oscilador puede ser muy bueno, muy estable, pero el cristal es mejor. Sí. Y hablando después fue superado por otros circuitos. Sí, bueno, justamente, ahora estamos yendo hacia allá.
Lo que quería es, yo digo, esto es un taller de radioaficionados, entonces lo que voy a hacer es armar un oscilador. Claro, no tengo los componentes reales, pero hoy pasé por un negocio y compré estos componentes virtuales. Un transistor, 2 resistencias, 3 capacitores, bobiné una bobinita con un tubito de PVC y un poco de alambre de cobre, y compré una pila. Posiblemente de todo esto, lo más caro haya sido la pila de 9 volts. Entonces, se me ocurre armar, si encuentro dónde está, acá. Yo quiero armar bueno, hasta acá, esto es un amplificador clase A con un circuito sintonizado a la entrada. Si acá yo pusiera un generador de señales, esa señal se amplificaría a través del transistor y tendría acá la misma señal sobre el colector de este transistor, mejor dicho, no el colector, el source gate drain. El drenaje de este transistor tendría la señal a la entrada amplificada, pero voy a ponerle una realimentación, como expliqué antes. Entonces ahora la caída de tensión sobre esta resistencia se va a reinyectar en la compuerta de este transistor. Bien, esto digamos que es un oscilador, de acuerdo a lo que vimos antes, un oscilador Colpitts. Vamos a hacer la simulación y vamos a ver qué es lo que sale acá. ¡Oh! ¿Qué tenemos acá? ¡Caramba! Esto no es una sinusoide, pero se aproxima bastante. Muchachos, damas y caballeros, esto es una simulación, pero si alguien quiere armar esto con componentes reales, esto funciona, lo garantizo, y no es muy caro, y sirve como experimento. Lo más caro de todo es la pila de 9 volts, que debe estar en, no sé, como 200 pesos. Leo, Diga. perdón, sigo bien, Leo. Esto, perdón, el marimón lo puedo conseguir. Marimón, sí. Listo. Marimón o cualquier negocio de electrónica. Es lo más cerca que tengo. Bueno, ahora, nosotros queremos saber cuál es la frecuencia de esto, ¿verdad? En cuánto está oscilando. A ver, con la fórmula que mostré hace un rato, ¿alguien se anima a decirme en qué frecuencia está oscilando? ¿Dónde está? Yo quiero... Acá está. Usando esta frecuencia, ¿alguien se anima a contarme en qué frecuencia está oscilando esto? La inductancia son 18 microhenrios. Y la capacidad son dos capacitores de 220 picofaradios en serie. Al ser dos capacitores de igual capacidad en serie, la resultante es la mitad. Entonces serían 110 picofaradios, ¿verdad? A ver, señoras y señores, escucha ofertas, como los rematadores. ¿Quién da más?
escucho a nadie, todos mudos. ¿Cuánto era la capacidad, Leo? 2 condensadores de 220 picofaradios en serie. Y 18 microhenrios la bobina. A ver. ¿Puede ser 3576? Tibio, tibio, tibio. Sí, sí. Estamos cerca, sí. ¿O podemos hacer 1 dividido el periodo? Más fácil, lo vemos ahí. Bueno, justamente en eso estoy, porque quiero... 3.600 puede dar. ¿Eh? 3.600. Bueno, si miran la pantalla, van a ver que acá tengo 2 cursores. El cursor número 1, que lo puse cuando pasa por 2.1 volt. Y el cursor número 2, que lo puse un ciclo después, cuando pasa por 2.1 volt. Si se fijan acá en esto, no sé si sale en la pantalla, acá sale la frecuencia 3.543. Tenemos un oscilador de 40 metros. 80 metros. 80 metros. Sí, señor. 220 pico. A ver, ahora que estoy con la calculadora. Ojo, esto es una simulación. Después, cuando uno construye esto, la frecuencia va a estar cerca, pero no va a ser esa, seguro, por otras variables. En electrónica, al igual que en cualquier otro orden de la vida, la matemática es una ciencia exacta, la realidad es otra. Diego, Sí, señor. con la bobina, con la inductancia L1, ¿cambiamos la frecuencia? Bueno, acá se pueden hacer varias cosas. Con L1 se puede cambiar la frecuencia o se puede poner un capacitor en paralelo, un capacitor variable, Sí. chiquito, pero eso ya hay que recalcular la bobina porque los capacitores, por más chiquitos que sean, siempre tienen una capacidad mínima. Y entre C1, C2 y C3, si uno de ellos es variable, ¿también cambiaría la frecuencia? Sí, pero bueno, con C3 no, C3 no va a cambiar, va a cambiar pero muy poco. Pero con C1 y C2, además, estás cambiando la realimentación. Ajá. Y puede ser de que en algún momento, es decir, va a variar la frecuencia, pero en algún momento la realimentación va a caer tanto que esto no va a oscilar. Ah, bien, bien, bien. O sea, que Generalmente en el Colpitts estos 2 capacitores se dejan fijos y se pone un capacitor en paralelo. Vamos a tratar de poner algo así. Si es que esta cosa me deja. Bueno, al trabajar con 500 cosas al mismo tiempo en la compu, se me complica. Pero bueno, sí. Acá se pone un capacitor entre esta parte de arriba de la bobina y masa. Y bueno, esto va a cambiar la frecuencia, porque ya te digo, el capacitor, aunque esté capacitor variable, totalmente abierto, tiene una capacidad. Entonces ya no va a ser en 3540, va a ser en otro lado.
Bien. ¿Ok? Gracias. Bien. De nada. Bueno, entonces ya armamos nuestro oscilador y ahora vamos a seguir con el resto de las cosas. Esto es un oscilador variable. Bien, ahora con la tecnología pasamos a una cosa que se llama lazo enganchado por fase o phase lock loop. ¿Qué es esto? Esto es algo que arranca con una señal de entrada que generalmente es una referencia, un oscilador a cristal, por ejemplo. Detector de fase, después vamos a ver de qué se trata. Un filtro pasabajos, un amplificador. Y de la comparación de este detector de fase entre... Diego, si estás mostrando la pantalla no se ve, ¿eh? Ah, perdón. Gracias por avisarme. Siempre hago lo mismo. Bueno. Gracias. Lazo enganchado por fase o phase lock loop. Tenemos una señal de entrada que va a un detector de fase. Se junta con una señal que viene de un oscilador como el que vimos recién, pero controlado por tensión, no por un capacitor variable. De este detector de fase sale una tensión, ahora vamos a ver qué es, se filtra, se amplifica y se reinyecta en el oscilador para cambiar la frecuencia. Ok. Esto visto así está medio complicado, no se entiende bien, y lo entiendo. Esta señal de entrada es un oscilador a cristal, una referencia fija. El detector de fase, cuando uno tiene dos sinusoides como las que vimos antes, pueden estar en fase o pueden estar corridas de fase, un cierto ángulo. Es decir, una sinusoide empieza en 0 y la otra empieza en 40 grados, por ejemplo. Este detector de fase lo que va a generar una tensión proporcional a esa diferencia de fase. Si están en fase, la tensión de salida es 0. Si están fuera de fase, variará a un valor X, que será, si está muy fuera de fase, será muy alto, y si está próximo, será un valor pequeño. Lo que se llama la tensión de error. Se filtra, se amplifica y se reinyecta en este oscilador controlado por tensión. VCO significa Voltage Controlled Oscillator. Este oscilador cambia su frecuencia y se pone en fase con esta señal de referencia. Esta señal de referencia puede ser la misma frecuencia del VCO o puede estar en cualquier lugar. Por supuesto, hay una relación matemática. Y acá en el lazo este de realimentación, acá lo que se hace es, sí, digo bien, acá en esta zona, lo que se hace es producir una división, dividiendo frecuencia. Por ejemplo, si esta señal es de 1 megaciclos y yo quiero una salida de 10 megaciclos, este VCO va a tener que estar en 10. En algún lado tengo que poner un divisor por 10 para comparar 1 megaciclo de la señal de entrada con 1 megaciclo del VCO ya dividido para producir una señal de salida de 10 megaciclos. Es más o menos lo mismo que hablamos el miércoles pasado de el lazo de realimentación o el lazo de retrocontrol, donde de la salida se inyecta una muestra que va a cambiar algo a la entrada para producir un resultado, un cambio.
la misma idea. Es un retrocontrol solamente que se trabaja con detector de fase, un filtro, un amplificador y un oscilador controlado por tensión, que no es ni más ni menos que, bueno, lo que les explicaba. Acá hay una diferencia de fase, la frecuencia 1, el oscilador de referencia, F2, la salida del VCO, hay una diferencia de fase, y esta es la salida del comparador de fase. Si la diferencia es pequeña, el pulso va a ser cortito, y lo que hablamos antes, de las 3 montañas de arena y después viene la planadora y pone todo parejito, va a haber un valor promedio muy bajo. Si la diferencia es muy grande, el valor promedio va a ser alto. Y ese valor promedio se va a inyectar a un punto donde hay 2 capacitores, 2 diodos que se llaman varicap, que son capacitores, que se controlan por tensión, que cambian la frecuencia del oscilador. Este oscilador no es muy diferente del que armamos recién y vimos que oscilaba. 2 capacitores. Acá la realimentación, en vez de tener un capacitor, es directa al emisor de este transistor. Esto es un transistor bipolar, no es un transistor de efecto de campo, pero básicamente es la misma idea. Esto es un Colpitts controlado por un condensador variable, que normalmente hacemos uno con una perillita. Bueno, esto no es una perillita, son 2 capacitores que varían su capacidad con la tensión que ingresa. Esto es básicamente los equipos de comunicaciones modernos, todo lo que es el OFB, esa perilla grandota que tiene el equipo donde cambiamos la frecuencia, es con esto, se hace con un PLL. Puse acá un sitio, porque creo que más de uno debe estar interesado en conocer un poquito más de esto. Esto no creo que entre mucho más que una breve explicación, como las que les acabo de dar en el examen para la licencia. Pero yo sé de que hay muchos muchachos que les interesa esto, y por eso yo encontré este sitio donde hay bastante buena información, está bastante bien explicado. De hecho, creo que esto lo saqué de ahí. Bien. Y otro lugar donde encontré buena información sobre PLL es en una universidad nuestra, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, la Cátedra de Electrónica Aplicada 3. También hay un PDF muy bueno que lo recomiendo, si quieren leer un poco al respecto. Bien. Preguntas, por favor. ¿No hay preguntas? Bueno. ¿Qué hora es a todo esto? 21. Bueno, tenemos media hora más. Vamos a empezar un tema que ya en otra oportunidad alguien hizo una pregunta de qué es el espectro. Vamos a empezar diciendo que frecuencia y longitud de onda están relacionados por c, siendo c la velocidad de la luz,
o muy próximo a la velocidad de la luz. No sé por qué sale este ángulo acá. Bueno. 300 millones de metros por segundo, básicamente la velocidad de la luz, la frecuencia en hertz, nos da la longitud de onda. Metros por segundo, hertz también se puede definir como 1 sobre segundo. Se simplifican los segundos y quedan metros, longitud de onda en metros. Alguien preguntó el miércoles pasado por qué las escalas eran 3, 30, 300, 3000, 30.000. Bueno, sucede que la velocidad de la luz, y nosotros los humanos inventamos una cosa que se llama metro, y si bien no es exactamente 300.000, es bastante próximo, resulta de que con el metro que inventamos nosotros y la luz que la inventó, no sé, el que creó el universo, hay una relación de 300 millones. Y eso hace que todas las longitudes de onda, al cambiar de banda, vamos a ponerlo así, por 10, o en escala de 10, la longitud de onda cambie en escala de 30, llamémosle así. No sé si es muy gráfica mi explicación. El espectro electromagnético, bueno, el espectro electromagnético es un campo que está relacionado con campo magnético y campo eléctrico, donde la variación de uno produce la variación del otro. En otras palabras, el sonido es una vibración, pero es una vibración mecánica. Es más, se transmite a una velocidad que es mucho más baja que la del campo electromagnético. Está en el orden de los 350 metros por segundo. Comparado con los 300 millones de metros por segundo del campo electromagnético, hay una diferencia importante. Todo campo eléctrico implica un campo magnético asociado. Todo campo eléctrico variable implica un campo magnético asociado y variable. Todo campo magnético variable implica un campo eléctrico asociado variable también. No vamos a entrar demasiado en el tema porque esto lleva más o menos 6 meses de universidad para entender más o menos, y yo todavía después de tantos años, todavía no lo tengo muy claro. Todo esto se puede complicar hasta el infinito, con fórmulas, con ecuaciones de Maxwell, y bueno, no tiene sentido. Lo importante es que entender de que un campo eléctrico variable produce un campo magnético variable, que a su vez produce un campo eléctrico variable, que están a 90 grados en el espacio, a 90 grados uno de otro, y que se desplazan en un ángulo 90 grados de los 90 grados originales entre sí. En otras palabras, un triedro X, Y y Z, donde el campo eléctrico estará en el eje X, el campo magnético en el eje Y se desplaza en el eje Z. Dentro del espectro electromagnético está radiofrecuencia, microondas, infrarrojo, es decir, los controles remotos de televisor en su mayoría transmiten en infrarrojo. El espectro visible, que es la luz que vemos, el ultravioleta, que es la luz que
vemos en las reuniones que ponen esas lámparas donde el blanco se ve fosforescente, los rayos X, que es cuando vamos a sacarnos una radiografía, y los rayos gamma, que más vale mantenerse lejos de ellos. El campo electromagnético está afectado también por un efecto Doppler, donde si lo que emite se desplaza a una cierta velocidad, como por ejemplo un satélite, la señal cambia de frecuencia como resultado de ese movimiento. Pero eso es un detalle. Por ahora no vamos a entrar ahí. Como les decía, todo esto está sacado de Wikipedia, como lo pueden ver. Es bastante claro. Acá explica cuál es la longitud de onda de los rayos gamma, los rayos X, hasta muy baja frecuencia de radio. Creo que es en Trelew que hay una estación de radio de lo que se llama Omega, navegación Omega. Transmite en una frecuencia muy baja, creo que está en el orden de los 30 kilociclos. 30 kilociclos, 30.000 ciclos. La antena es una fracción de la longitud de onda, la antena es importante. No estoy seguro si es en Trelew o en algún lugar del norte de la Patagonia. Es un sistema de navegación que tiene estaciones desparramadas en el mundo, no son muchas, o por lo menos no eran muchas, no sé si se seguirá usando. Leo, Diga. en Trelew te puedo aportar algo. En Trelew había una torre que tenía 300 metros de altura, que era la famosa Torre Omega, que, bueno, no me acuerdo en qué año la sacaron. Pero sí, había seis en el mundo y hacían triangulaciones. Exactamente, eso es a lo que quería llegar. El campo electromagnético arranca desde muy abajo, en 30 kilociclos seguro, por esa estación Omega lo sé. De hecho, eso fue un sistema de navegación que estuvo en uso durante mucho tiempo. No sé cuándo lo habrán dado de baja. Obviamente con los satélites pasó a ser algo del pasado. Bien. El campo electromagnético nos permite a nosotros, los radioaficionados, comunicarnos, ya sea en frecuencia media, hay bandas de radioaficionado en el orden de 300 a 3000 kilociclos, en HF, que es la mayoría de las bandas de aficionados, VHF, UHF y algo en SHF. Es decir, lo que realmente nos interesa son desde frecuencia media y posiblemente hasta UHF, no sé si en SHF. Lo demás, no sé, puede ser que haya algún radioaficionado comunicándose en 300 gigaciclos, pero no es frecuente. Leo, otra cosa. Yo tengo entendido, había un sistema de comunicación que era de la Marina, que iba desde Bahía Blanca hasta Tierra del Fuego, ¿sí? O hasta Río Gallegos, en 400 megas con unas parábolas de 6.5 metros de diámetro. Eso trabajaban en baja frecuencia. Eso es lo que una vez pregunté y me comentaron ahí mismo en Trelew. Ajá.
Bueno, mira, realmente yo estuve alejado de todo eso durante muchos años, así que no sabría decirte, pero sí, los sistemas de comunicaciones van evolucionando de acuerdo a las necesidades. Y es lógico que hagan cambios para adecuarlos a la tecnología del momento. Bien. Preguntas. Acá, Buenas noches. tanto... Sí, perdón. Sí, Diego, Lima Whisky 2 Delta Alfa Foxtrot. ¿Qué tal? No, a modo de comentario con lo que estaba justamente esa tabla de frecuencia, justo ayer ahí hubo un informe que unos alemanes hicieron un experimento en transmisión en 725 GHz. Algo increíble. Y sí, seguro. El tema es así, cuanto más alta es la frecuencia, a ver, para comunicarse la NASA o quien sea, para comunicarse con la estación espacial, tienen que ir a frecuencias muy altas, porque ahí es donde el campo electromagnético atraviesa la ionosfera sin inconvenientes. Si lo quisieran hacer en VHF, posiblemente tendrían una atenuación terrible. Sí, aparte hay otro factor, que es la antena. Cuanto más alta la frecuencia, la antena a un mismo tamaño físico tiene más ganancia. Exacto. Y la relación es muy grande. Un mismo plato, cuando le duplica la frecuencia, ya saltando, no es lo mismo saltar de 1 MHz a 10 MHz que saltar de 1 GB a 10 GB. Exacto. Realmente, pero bueno, imagínense los osciladores en esa frecuencia, ahí ya es otro, todo lo que estudiamos no sirve para nada, prácticamente. Sí, en esa frecuencia, en la frecuencia ya en el orden de arriba de los, no sé, 10, 20 GHz, ya es más experimental que, vamos a decir, que habitual de hacer comunicados, son puntuales. Sí. Yo ni siquiera me refería a comunicar, me refería a fabricar un transmisor. Tengo entendido que en Argentina alguien de Bariloche está haciendo experiencias en 10 gigas. En Estados Unidos, bueno, la revista de la RRL, el Radio Club digamos, de Estados Unidos, como si fuese el Radio Club argentino, hace años que vienen publicando comunicaciones en 10 GHz, pero nunca escuché que trabajaran asiduamente más arriba. Sí, también experiencias en láser, pero acá en Argentina no me enteré recién el año pasado que hay gente que está haciendo algo, pero vamos a decir, son contados con la mano, con los dedos de una mano, que están haciendo experiencias en 10 GB y podrán ser contados con los dedos de las dos manos lo que están haciendo 1,2 GB, ponerle un poco más, pero igualmente es muy poca la gente. Los equipos en esa frecuencia son costosos y es complicado, hay que tener... Sí, se usan multiplicador, conversores, todo a partir de un equipo comercial de baja frecuencia van multiplicando, pero bueno, todo eso tiene su costo, hay que usar cosas de calidad, es bastante complejo. Sí, así es. Sí. Es como, generalmente es la vuelta, yo le digo que es la vuelta del radioaficionado, es cuando ya hizo HF, VHF, todos los modos, muchos países, y bueno, cuando ya como pareciera que no queda más nada, se empieza a subir en frecuencia y a hacer rebote lunar y esos tipos de modos más complicados, porque pareciera que todo lo fácil ya se fue haciendo. Así es. Sí. Bueno, pero siempre el radioaficionado es un experimentador. Sí. Hay algunos más experimentadores que otros. Yo conozco un muchacho
con el que trabajamos juntos, que él siempre está experimentando, aparte le encanta la astronomía también, y un 2x3 lo veo que en Facebook está haciendo alguna experiencia de algo, Marcelino. Bien. ¿Qué más queda acá? Bueno, acá hay lo que incluí en esta filmina son las descripciones de cada una de estas bandas. Frecuencias ultra bajas, muy bajas, bajas, medianas, qué sé yo. Como les dije antes, hay de todas estas bandas, las más frecuentes son las de HF, ahí está, no, esta no. HF, un poco de MF, VHF y UHF. Estas son las 4 bandas donde los radioaficionados tenemos más actividad, además de otra gente que puede andar por otras frecuencias. Preguntas. Bueno, no hay preguntas. Había, creo, una pregunta de antes, que no Sí, por sé favor. si se respondió, Leo. A ver qué dice. Pero no este tema, sino el de los osciladores. No sé si que la capacidad entre gate y drain podrían afectar a C1. Y sí. O sea, la capacidad entre, no sé si entre gate y drain, me parece que entre gate y source. O sea, traduciéndolo a transistores bipolares, creo que es el efecto Miller a lo que se está refiriendo, Leo. La Sí. capacitancia de la compuerta. Y sí, Sí, es un bueno, capacitor derivado a masa. el transistor tiene una capacidad entre Claro, parásita. entre la compuerta y la fuente, entre la compuerta y el drenaje, o entre la base y emisor y la base y el colector, seguro. Claro. Sí. Por eso hay transistores que tienen muy poquita capacidad y son aptos para oscilar en alta frecuencia, y hay otros que no. Sí, así es. Así es. Creo que con eso queda. Acá Sí. dice Alejandro Elu2 Eco Alfa Zulu. Estoy haciendo pruebas en 10 GB, quise hablar, pero no puedo. A ver, ¿por qué? No puede, a ver. No, a ver si le podemos. No sé, acá no me deja. Ahí se escucha, se escucha. Ahí está. Sí, sí, se escucha. Ah, bueno, creí que no se escuchaba. Sí, se escucha. Sí, sí, estoy haciendo pruebas en 10 gigas. Me gusta toda la parte de microondas. Ajá. Y lo bueno es que ahora se puede utilizar el NNB de las antenas que se utilizan para, en este caso, como la antena de DirecTV. Se puede usar, hay LNB de los que utiliza DirecTV y otros que son universales. Utilizando ese LNB, que es como si fuera el bonete de la antena clásica de DirecTV, ¿no? Tiene adentro la posibilidad de recepcionar la banda de 10 GB. Y tiene un oscilador interno, hablando de osciladores, que se mezcla con la señal que viene del satélite y tiene una resultante que más o menos está en 400, 450 megas, que con un SDR que tengo puedo ver ese tipo de frecuencias. Y cuando hablaban de osciladores, hay un oscilador que venden que es simplemente es como un detector de movimiento y trabaja en 10 gigas. Y haciéndole un pequeño corte
se puede usar como el oscilador de patrón, y de 10 gigas, ¿no? Y se puede alimentar con 12 volts, porque es lo que le entrega al receptor de satélite. Y bueno, y ahí se puede, con un transformadorcito 1 a 1, se puede modular, se puede meter audio ahí, y podés modular ese transmisor que termina siendo un oscilador muy básico, pero bueno, se puede modular y se puede hablar a través de eso. Bueno, Buenísimo, Alejandro. Justamente, mirá, acá lo que estabas hablando es esto. Claro, eso mismo es. El Es NB, a eso ver si mismo. se alcanza a ver, el Sí. LNB universal, que viene a ser Claro, esto. es eso, claro. Es algo muy económico. Y Sí, bueno, sí, justamente acá, no sé si, a ver, ahí se alcanza a ver, es sí, chiquito. sí. Es Y chiquitito. bueno, y dice, entrada 10.7 a 12.75 GHz, oscilador local en 9,75 a 10,6 GHz, figura de ruido 0,1 dB. Y la salida, a ver si está indicado acá. La salida es directamente el Sí, conectorcito que tiene, va 12 volts para alimentarlo, sí, porque tiene dos polaridades, vertical y horizontal. Si vos lo alimentás con 12 volts, tiene una polaridad, y si lo alimentás con 18 volts, cambia la polaridad. Y a través de un capacitor sacás la señal de radiofrecuencia claro. se la podés mandar a un receptor. En este Sí, caso yo sí, uso un SDR. la frecuencia es 950 MHz, cuando la entrada es 10,7 GHz y la salida es 2.15 GHz, 2150 MHz. O sea, está en ese rango, de 950 a 2150 MHz. Eh, sí, son muy económicos. Estos son los que se usan en el proyecto ARSAT. Yo lo comento Claro. porque soy instalador de las antenas ARSAT, eh, Ah, que vienen con bien. el plato más grande que de la DirecTV. Y bueno, Claro, de 90 centímetros. claro, y bueno, eso es un lindo setup, un lindo equipito para armarse en eso, para empezar a trabajar. Y los SDR, bueno, hoy son bastante accesibles, vienen unos tipos Claro. pendrive muy chiquititos, que bueno, permiten que uno con la computadora se ponga cerca del... Si bien en esto no es tan necesario porque hay una reducción de frecuencia, Claro. si tuviéramos en 10 GHz en un metro de cable perderíamos una locura. Ah, Totalmente impráctico. Generalmente está todo conectado sin cable, está todo con conectores uno atrás del otro. claro. Pero bueno, sí, es muy interesante. Esto es lo bueno, que marca que la radio tiene un espectro muy amplio, no espectro radioeléctrico, sino un espectro de aplicación, de divertirse, porque no deja de ser un hobby ciencia, de experimentación. así es. Tiene un espectro muy grande. Y las altas frecuencias, ya sean para comunicado tierra a tierra o satélites, es uno de los tantos nichos de actividad que tiene la radioafición. Así que bueno, Vos sabés, buenísimo Ezequiel, te quiero Alejandro, hacer te doy un muchas gracias por comentario. aportar eso. Vos sabés que en Europa, en realidad Qatar, mandó construir un satélite QO-100, lo pueden ver en internet. Es un satélite por supuesto, para la zona justamente de Qatar, y cubre toda Europa y África, y un pedacito muy chiquitito de Brasil. ¿Qué pasa? Los radioaficionados, no sé, el que había hablado de los alemanes, le pidió a los que compraron el satélite si le podían dar un lugarcito como para hacer comunicaciones. Y le dijeron que sí. Resulta que ahora tienen en uno de los tantos transponders que tiene el satélite, pueden subir en 2,4 gigas, es decir, vos tenés en tu casa
un oscilador, un amplificador, y generar 2,4 gigas, subirlo, es para datos, no es para fonía, pero subís con 2,4, le pegás al satélite y vuelven 10 gigas. Entonces, ¿qué hacen? Utilizan un LNB, como el que tenés vos en la mano, agarran con una parábola los 10 gigas, como si estuvieran agarrando la ARSAT, pero a su vez, es decir, pueden transmitir en 2,4 y bajan en 10. Y hacen comunicados. Y están haciendo en Europa comunicados de ese tipo, diferentes radioaficionados, usando como retransmisor, en lugar de hacer una repetidora como tenemos acá de 2 metros, de 70 centímetros, bueno, ellos tienen un satélite donde lo apuntan, le pegan con 2,4 y bajan en 10. Y están haciendo comunicados entre ellos, ¿no? La mayoría son todos europeos. Qué interesante, bueno, buenísimo. Gracias por el aporte, siempre nos vamos... Esto es parte de la radio, justamente Claro. hablando por radio y a través de la radio nos vamos enterando, yo eso no sabía, nos vamos enterando de un montón de cosas y justamente el espíritu de la radio es eso, es compartir información, porque de última la radio es la comunicación por la comunicación en sí mismo. Así que Claro. bueno, está muy bueno, muchas gracias. No, Bueno, si me permiten, yo quisiera cerrar hoy con lo que cubrimos hasta ahora. Empezamos con componentes electrónicos. Creo que todo esto se cubrió de alguna manera. Conexión serie paralelo, conductores, aisladores, semiconductores, ley de Ohm, Kirchhoff, circuitos de AC, reactancia, impedancia, tensión, corriente, potencia y energía. Y lo último que estuvimos viendo es fuentes de tensión y corriente, amplificadores y atenuadores, osciladores, circuitos RLC, lazo enganchado en fase. Esto último muy por encima, no sé, a 10.000 metros de altura, porque esto es como para dedicarle, había unos cursos que duraban meses en otras épocas, cuando todavía no había demasiados circuitos integrados que cumplen esta función, pero duraba meses, me acuerdo. Campo eléctrico, campo magnético, ondas electromagnéticas. Esto, para explicarlo bien, hacen falta varios libros de matemáticas. No voy a entrar en ese tema. Yo entiendo que matemáticas es muy linda, pero lleva mucho tiempo y no tiene sentido. Para el examen, por lo menos, qué es el objetivo de este curso, que algunos muchachos puedan dar el examen técnico para la licencia. Frecuencia y longitud de onda, unidades de medida, frecuencias armónicas. Esto es lo que vamos a ver la clase que viene. Hoy empezamos ligeramente con el espectro electromagnético, frecuencia y longitud de onda, y vamos a ver un poquito más de esto. Esto no es tampoco un tema demasiado complicado. Creo que por hoy ya estamos en la hora de finalización. Les agradezco la presencia, la colaboración, y si hay alguna pregunta, por favor, tallerderadioafición@gmail.com. Con mucho gusto recibo todas las preguntas que se presenten, y si es algo que puede interesarle a todos, no solamente me interesa la pregunta, sino que además me gustaría, si es algo que afecta a todo el grupo, poder plantearla, presentarla al miércoles siguiente, como para que todo el mundo pueda entender la pregunta y la respuesta a esa pregunta. No sé cómo explicarme mejor. Les agradezco la presencia, buenas noches, y nos veremos el lunes en la clase de
operación con Carlos y con Lucas. Bueno, y Bueno, gracias. Y para todos, para la reunión que viene, les pedimos que pongan, que se identifiquen ahí con el nombre y apellido y los que tienen señal distintiva. Así que bueno, nos vemos la clase que viene. Perdón, una pregunta, o sea, la pregunta es, Alejandro, Sí, hola. te escucho. Sí, te escucho. ¿Cómo puedo contactar, o sea, perdón que use este medio, ¿cómo puedo contactarme contigo? Te paso el mail si querés. Dale, pasámelo después. Como quieras, si querés te lo paso ahora, total, no tengo problema.